Muy buenas tardes, muy buenas, queridos estimados participantes. Un saludo cordial a todos los profesores y a todos los participantes en general. Hoy día, pues, compartiremos unos minutos para analizar el tema de la innovación educativa para la gestión sostenible del agua desde las escuelas. Programa auspiciado por SUNAS, que nos dan este día la bienvenida. El que les habla, el profesor Luis Vázquez Muñoz. Hoy me presento, voy a ser el que va a dirigir esta pequeña charla para poder con ustedes dar a responder algunas consecuencias y causas que forman pues lo que es la innovación educativa para la gestión sostenible del agua en las escuelas. Vamos entonces ahora con las primeras diapositivas para ya iniciar este trabajo. Ahí están los subtemas, la importancia del recurso hídrico en la educación. ¿Qué va a hacer acerca de la exposición que en este momento les voy a indicar? La siguiente toma para poder indicar. Bueno, inicio este trabajo, este día de jornada, hablando que el agua ha sido un elemento decisivo en el desarrollo de las civilizaciones. Desde sus orígenes, los seres humanos siempre se han agrupado alrededor de donde hay bancos de agua. Cuando hay sobrevivientes en una catástrofe, las víctimas reciben en primer lugar ayuda médica, agua potable, alimentación y un refugio estable. Sin agua no hay vida. Sí, existe un derecho a la alimentación, también debe haber pues también un derecho a lo que es el derecho de tener el agua. El acceso al agua potable, es tan necesario como el acceso a las medicinas. Esto lo podemos tener en esta visión general, que si tenemos deberes o derechos, también tenemos deberes y obligaciones que cumplir. Y lo podemos ver las obligaciones en mencionar en cuatro grupos específicos que quiero colocar en este momento. Por ejemplo, que dan como resultado todos estos cuatro grupos en el bien común. Por ejemplo, la obligación de protección. El agua es un recurso natural preciado que debe protegerse contra el desperdicio, la contaminación y ser preservadas para las generaciones futuras. Asimismo, debe utilizarse pues, en buenas condiciones de higiene. Tenemos también la obligación de compartir. Este es un valor. El agua, que es un bien común, debe repartirse entre todos y estar disponible para cada persona. La obligación del pago, que se haga de los costos del servicio del agua de forma duradera por un esfuerzo de cada persona. Según el principio, el agua paga al agua. Y la obligación de solidaridad, que también es una virtud, un valor, en el cual dice que los costos del agua no deben ser un obstáculo para el acceso a él. Estamos viendo entonces que desde un marco general, el agua ya tiene un valor natural para los seres humanos, y esto es para la vida. Vamos a comenzar entonces el marco general para pasar al marco normativo internacional. En el mundo nos encontramos los siguientes documentos históricos en el cual se han desarrollado la versión del desarrollo del agua. Por favor, vamos al otro. Bien. Vamos al marco normativo internacional sobre el derecho del agua y saneamiento, la DHAS. Bueno, ahí he comentado los principales reuniones internacionales y acuerdos que se han dado sobre el agua, en los cuales se puede apreciar algunos artículos directa o indirectamente sobre el valor del agua. Tenemos, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 3 y artículo 25, donde toda persona tiene derecho a la vida. Indirectamente involucra que tenemos derecho a la vida, pero también al desarrollo del agua. El PIDES, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales, que fue desarrollado en 1979, habla el artículo 11 y el artículo 12 específicamente de acerca del derecho de las personas a un nivel de vida adecuado para sí y su familia. El derecho a toda persona a disfrutar el más alto nivel posible de salud física y mental. También la Convención para la Eliminación de todas las formas discriminativas contra la mujer del mismo año, 1979, en donde involucró que los estados puedan adaptarse a todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación de las mujeres regionales o en particular con sus respectivos derechos. Tenemos la Convención de los Derechos del Niño de 1989, similar, la Convención sobre los Derechos de las Personas del 2006,
La Conferencia del Medio Ambiente desarrollado en la Declaración del Río de 1992, el programa 21, la programación de sección 2, que habla acerca de que el agua, ya involucra el nombre específico, el agua, se necesita en todos los aspectos de la vida. El objetivo general es velar porque se mantenga un suministro suficiente del agua en buena calidad para toda la población del planeta y preservarlas al mismo tiempo las funciones hidrológicas, biológicas y químicas. Es decir, buscar un equilibrio, la homeostasis, en un término biológico. Más adelante, en 1994, la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo, ya específicamente también teniendo el derecho a la vida adecuado a sí y sus familias, inclusivemente para la alimentación y el vestido, que son derechos intangibles y que le están poco a poco colocando, no directamente como el agua, pero ya involucran la palabra del agua tácitamente. La conferencia sobre asentamientos humanos, hábitat en Estambul del 96, la declaración del milenio del año 2000, la década de la ONU, que es hace muy poco, que es sobre el agua para la vida. Aquí ya hay como 10, sí, como 10 años, en la cual se investiga y se declara que la vida es lo principal para ello. Tenemos entre los años 2005 al 2015. Una resolución de la Asamblea General de la ONU la designó como una década para la acción, como impulso para cumplir con la Organización de los Derechos Mundiales y los objetivos de Johannesburgo con respecto al agua potable y las instalaciones sanitarias. Esta fuente lo estoy elaborando propiamente de la presentación del Congreso Internacional de la ONU y los principios rectores de la ONU. Por favor, este es en forma general. Ahora, vamos a aterrizar un poco ahora en la parte de Sudamérica, nuestro lado del mundo. Vamos a cambiar ahora al siguiente presentación. En el Perú, nuestros fundamentos constitucionales relacionados con el derecho al agua lo involucra primero el artículo 2, el derecho fundamental de las personas, que establece que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a gozar un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo, del inciso 22. En el artículo 7, el derecho a la salud, declara que todos tienen derecho a la protección de la salud y deber del Estado que facilita pues, el acceso y condiciones para asegurar lo que es este derecho. En el artículo 86, recursos naturales, señala que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. Igualmente encontramos en el artículo 70, el derecho de la propiedad, aunque se reconoce el derecho de la propiedad que está condicionado a su función social. En conclusión, la Constitución del Perú, como vemos, no menciona en forma explícita el derecho al agua. Sin embargo, se deduce de forma implícita a través de los derechos de la vida. Por eso que indirectamente acá lo menciona. Si la legislación nacional, pues sí lo reconoce. Por ejemplo, si nos vamos a las leyes, ya que en el Perú, la ley del recurso hídrico, la 29338, establece que el acceso al agua potable es un derecho fundamental para toda persona, indispensable para vivir con dignidad. Vamos entonces, todo esto suma a la siguiente presentación, todo esto suma a que debe aterrizar todo esto, pues, en algo real, en lo que es en la enseñanza del futuro. Por eso, la importancia de establecer el recurso hídrico en las escuelas y por qué es importante. Tenemos la Constitución Política del Perú, la Ley 329, 338, que es la de recursos hídricos. También en el Perú tenemos la Ley 29 de recursos hídricos que estoy colocando ahí. La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos en su eje de Política 4 sobre la gestión de la cultura del agua, que busca promover una cultura de agua para la gestión eficiente y valoración de los recursos hídricos. El Plan Nacional de Recursos Hídricos y la Política Nacional de Educación Ambiental. Es ahí donde ya los docentes, la parte de educación, interviene para el futuro respectivo y valorar este recurso tan grandioso, ¿no? Que es el agua, donde su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas, garantizar la existencia de entornos saludables y funcionales. Asimismo, promover el desarrollo sostenible del país, el equilibrio entre nuestros recursos y vivir dignamente con este recurso
y que tenga cobertura y que tenga calidad. Dos cosas que en el Perú no van juntas, pero la calidad del agua, últimamente ya con estos estudios técnicos está tratando de alguna manera observar y verificar que sí, sí se puede dar y que sí se puede establecer. La cobertura en cierta manera lo tenemos, ¿no? Pero igual para la calidad ya estamos en el proceso de los años en la cual se está trabajando mucho aquí del Perú. Vamos a ver unos ejemplos, a ver qué pasa en la educación en este caso. Vamos a la siguiente referencia. Vamos a ver, miren, en el contexto actual de cambio climático, escasez de recursos, todos estos problemas, educar sobre el agua, ya viéndolo desde el punto de vista desde ya de educación, es promover que todos los estudiantes tengan una conciencia ecológica desde edades muy tempranas. Las escuelas tienen un rol clave en enseñar la importancia de conservar, usar racionalmente el agua, formando así futuros ciudadanos capaces de enfrentar a los desafíos que se vienen en el futuro, a los que se llaman los desafíos del ambiente global. Entonces, todos estos podemos explicarlo que podemos mencionarlo en cuatro pilares, la importancia del desarrollo para dar una respuesta a futuro. Según el IPCC, el Panel Integral Natural del Ambiente sobre el Cambio Climático, podemos mencionar lo siguiente. Primero, viendo desde el punto de vista de la educación, el cambio climático. ¿Qué problema tenemos ahí? Según el informe del IPCC, nos da del 2021, a raíz de fenómeno de intensificar los procesos del ciclo del agua, están generando así un mayor número de inundaciones debido al incremento del nivel del mar, que es el resultado del deshielo de los glaciales, las sequías más recurrentes, es otro problema que se está apreciando, la acidificación de los océanos, vuelven más básicos, ya no básicos, sino más ácidos. La alteración frecuencia de las lluvias y predecir los cambios en el clima, en todo esto son un grupo de retos que la educación debe dar una respuesta a este proceso que ya está en pleno desarrollo en la actualidad. El otro pilar que podemos decir en los problemas que vamos a encontrar y donde podemos sesgar a los problemas del futuro del agua es el crecimiento poblacional. Sí, el pronóstico para el año 2050 se relaciona con un importante incremento aproximadamente de 9.700 millones de habitantes, los cuales estos recursos naturales van a presentar y no serían suficientes para abastecer las necesidades de esta población, de cualquier población del mundo. Y, y esto se ve pues en una escasez del agua potable en diferentes regiones, en diferentes continentes, y que va a ser un problema significativo incluso en la actualidad en algunos países ya se está dando. Hay países que tienen problemas de escasez de agua. Vamos solamente a mirar el objetivo del país vecino del sur, Chile. Por el norte, Chile es desierto. Hay muy pocos ríos, lagos, ¿no? Necesitan urgencia. En cambio, qué cosa extraña pasa con el Perú, que es al revés, ¿no? Aún tenemos el agua y tenemos que valorar lo que estamos. Se sabe que en la ONU en 2020 la disponibilidad del agua por persona se ha reducido más o menos de un 22% en cada persona en las últimas 2 décadas a más o menos un 20% de tierras dedicadas a lo que es la agricultura, ¿no? Que padecen falta de agua, insuficiencia en el en el riego de la producción. Esto se suma pues en pérdidas millonarias donde podemos establecer que afecta a la economía. El otro grupo que podemos mencionar es la educación para el desarrollo sostenible. Los retos a los que se enfrenta el planeta, entendiendo que la educación es como un puente que conduce hacia el futuro y herramienta fundamental para transformar el pensamiento, los patrones de comportamiento, donde podemos inducar y conocer un poco también parte de lo que es parte de digamos, también de las formas de aprendizaje de algunos alumnos. Tenemos, por ejemplo, ahí, dentro de la sociedad, conocemos que hay alumnos de forma colérica que aprenden más fácil en forma colérica, porque su patrón de conducta lo manifiesta así, que son muy prácticos, luchan lo que se proponen, son apasionados en su trabajo, ¿no? Pero sus debilidades, tenemos ahí que, por ejemplo, son orgullosos, tienen un poco de temor a la presión. Y bueno, en el aspecto que ellos deben responder a la sociedad, esa manera
de su propio patrón de conducta de aprendizaje. Tenemos también a los alumnos sanguíneos. Los alumnos sanguíneos, recordemos que son más movidos, más impulsivos, son más alegres, ¿no? Ellos exponen fácilmente y tienen más facilidad para la palabra. Tenemos también el comportamiento flemático, donde muchos de ellos, de los jóvenes, son muy pacíficos, diplomáticos, que pueden llegar a un acuerdo fácilmente. Yo creo que en la condición de la democracia podemos ahí explotar dentro de la educación a este grupo de alumnos que encontramos ahí. Y por último tenemos los melancólicos, ¿no? Que los melancólicos en realidad son almas muy sensibles, les afecta todo en el mundo y son muy amables, muy correctos, son muy coleccionistas, se les conoce por ese lado. Y ellos pueden hasta hacerte trabajos en los cuales pueden coleccionar dónde están los fenómenos del agua, en qué parte del mundo, y ellos pueden tener un desarrollo. Ahora, involucrar la educación, todos los aspectos educativos, de cómo es las personas, y involucrar con estos problemas que tenemos en el futuro, sería un poco porque encontramos un puente ahí, y eso sería la conducción en el desarrollo sostenible del proceso de educación en el agua. Y por último tenemos la educación ambiental. Para el ámbito del 2030, perdón, la UNESCO se encuentra trabajando 5 líneas de estrategia. Primero, las políticas públicas, los entornos de aprendizaje, los fortalecimientos de los educadores, las juventudes y las acciones a nivel local, destacando la relevancia de la educación para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Este desarrollo sostenible tiene que ser en común y la educación apunta a eso. La educación es un proceso en el cual todos debemos trabajar desde nuestra trinchera y estar apuntando siempre a vivir en comunidad. Pasemos a la siguiente diapositiva para analizar un poquito ahora, conociendo nuestro Perú. La educación sabe muy bien que en el Perú ha sido bendecido, y todos dicen bendecido por la naturaleza. Mientras hay países que no tienen recursos hídricos, Perú se mantiene por el hecho de que tiene que conocer las cuencas. Hay diferentes cuencas que tenemos, la cuenca de Tenemos, de la cuenca interregional del Mantaro, ¿no? Que está ahí apareciendo en pantalla, la cuenca de Vilcanota de Urubamba, la cuenca de Pampas, el comité de subcuencas de Mayo. Podemos mencionar entre las principales con los mapas ahí demostrándolo. No es en vano que el imperio incaico, de alguna manera, afloró y se colocó cerca de la cuenca de Vilcanota-Urubamba. Tenemos muchas razones por las cuales el dominio inca apareció históricamente ya en ese momento. Y acá dejo el primer tema para poder dar ya dando estas razones para después ya comenzar ahora a decir la segunda parte entre un breves momentos.